el dictamen para efectos fiscales. El dictamen para efectos fiscales, como habíamos visto en la clase anterior del control interno, tenemos la estructura de que cómo nos representa. Primero es el código de ética, luego avanza lo que es la norma de control de calidad, bajando a lo que son los marcos de referencia de trabajo de aseguramiento, de los cuales se va a dividir en auditorías de revisión histórica, que son las NIAs, y lo que son las normas de atestiguamiento emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Desde cuándo se empezó el dictamen? Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 1959. ¿Qué es el dictamen fiscal? ¿Me ayudan a leerlo? ¿Alguno, por favor? Yo, profe, Adelante. dice que es el dictamen fiscal financieros a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones fiscales a que se encuentra obligado, teniendo la característica particular de que dicho dictamen deberá ser presentado solo por un contador público debidamente autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ok, muy bien. Otro, por favor. ¿Cómo lo preparamos para emitir el dictamen? Sistema de presentación del dictamen fiscal. Es el programa diseñado por el Servicio de Administración Tributaria SAT para presentar dictámenes fiscales a través de Internet, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ok, muy bien. El CIPRED consta de 26 anexos generales: cuestionario de contador público inscrito, cuestionario en materia de precios de transferencia. Fundamento legal, ¿quién me ayuda? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Yo elijo. Ok. Artículo 32A. Dictamen opcional para contadores públicas. ¿Es CPI, no? Sí, así es. Adelante. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que en ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 122.830 pesos, que es el valor de su activo determinado en los términos de las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, sea superior a 97.023.720, o que por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan presentado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, podrá optar por dictaminar en el término del artículo hayan presentado servicios a cada uno de los meses. Perdón, 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado, no para ejercer la opción a que se refiere este artículo para estatales de la Administración Pública Federal. Los contribuyentes que opten por hacer dictaminados financieros a que se refiere el párrafo anterior, lo manifestarán al presentar la declaración de ejercicio del impuesto sobre la renta que corresponda al ejercicio por el que se ejerce la opción. Esta opción deberá ejercerse dentro del lapso de las disposiciones legales establezcan para la presentación de la declaración de ejercicio del impuesto sobre la renta. No se dará efecto legal alguno al ejercicio de la opción fuera del plazo mencionado. Los contribuyentes que hayan optado por presentar el dictamen de los estados financieros formulado por contador público registrado deberán presentar dentro de los plazos autorizados, incluyendo la información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto por el reglamento del código y las reglas de carácter general que al efecto emita del Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el 15 de julio del año inmediato, posterior a la determinación del ejercicio que se trate. En el caso de que en el dictamen se determinen diferencias de impuestos a pagar, estas deberán enterarse en inmediata declaración complementaria en las oficinas autorizadas dentro de los 10 días posteriores a la presentación del dictamen. Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo tendrán por cumplida la obligación de presentar la información a que se refiere el artículo 32H de este código. Ok, muy bien.
Ok, el CIPRED, pues son los anexos. ¿Cómo se dividen los anexos del CIPRED? Pues es el anexo 1, donde vemos lo que es el estado de situación financiera. Vemos lo que es el CIPRED anexo 2, resultado integral, que es el estado de resultados. Anexo 3, estados de cambio en el capital contable. El anexo 4, que se divide en el estado de flujos de efectivo. Acá en el estado de flujos de efectivo, antes de empezar a llenar en los cuestionarios donde no nos permitió llenar, de hecho está en generales, te dicen qué estado financiero vas a presentar, que en este caso el estado de flujo, método directo o indirecto. Pues nosotros siempre elegimos el indirecto porque es el más fácil, ¿no? Anexo 5, integración analítica de ventas o ingresos. Acá es comparar un año con otro. ¿Cómo están las ventas? ¿Cómo se movió? Si vemos que hay mucha diferencia de un año a otro, el sistema por default, te va a pedir que digas a qué se debió. Lo mismo va a pasar con la determinación del costo de ventas, del costo de lo vendido para efectos contables y del impuesto sobre la renta. Acá podemos mencionar que costo de ventas es contable y costo de lo vendido es para efectos fiscales. Es lo mismo, nada más que pues varía la terminación, ¿no? Y análisis comparativo de las subcuentas de gastos. Todo lo que tengas en las cuentas de gastos de un año con otro, se va a hacer la comparabilidad, donde si hay un porcentaje muy elevado, el sistema de default te va a pedir por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? Anexo 8, análisis comparativo de las cuentas de resultado integral del financiamiento. Acá lo mismo, todo lo que viene siendo los intereses, la capitalización de los activos que se va para el RIF, todo lo que es préstamos y utilizamos para la compra de activos, eso va mediante el RIF. Y vamos a manifestar a qué se debió dicho cambio, ¿no? De un año con otro. Puede ser que sea préstamos que yo haya adquirido, o yo haya dado, ¿no? Anexo 9, relación de contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto directo o como retenedor. Acá vamos a plasmar todas las contribuciones que tuvimos de todo el año, ¿no? Esto va en relación con el anexo 7, el anexo 9 se cruza con el anexo 7 y vamos a ir con el anexo 1 y vamos a verificar si efectivamente toda la relación de contribuyentes que nosotros tuvimos es un amarre entre el pasivo y si es bien, perfecto, si no, no nos va a dejar avanzar. Relación de las contribuciones por pagar. Acá nos dice que debemos de plasmar todas las cuentas por pagar, todo lo que es en el pasivo, el impuesto sobre la renta, los IMSS, tanto retenedor, las cuotas del patrón, Infonavit, RCB, impuesto estatal, todo lo que tuvimos en diciembre para pagar para pagar el mes 12. ¿Cuándo lo pagamos? Mes 17. Acuérdense, día 17, donde vamos a plasmar qué estamos pagando y todo, qué surge en el mes siguiente, que en este caso sería enero. Conciliación contable fiscal, que es el anexo 11, conciliación entre resultado contable y fiscal para efectos del impuesto sobre la renta. Acá vamos a determinar nuestro estado financiero, efectos financieros para llegar a un resultado del impuesto sobre la renta en el anexo 11, ¿no? Anexo 12, operaciones financieras derivadas contratadas con residentes en el extranjero. Todo lo que contratamos de operaciones financieras, préstamos a otros bancos que operan en México, debemos de plasmarlo en el anexo 12. Anexo 13, inversiones permanentes, subsidiarias, asociadas y afiliadas residentes en el extranjero. Si yo soy una holding, ¿qué es decir una holding? Yo soy la tenedora. Yo soy la tenedora, la empresa tenedora, pero yo tengo mis empresas hijas. ¿Dónde están mis empresas hijas? Están repartidas en todo el mundo.
Ok, yo voy a plasmar en el anexo 13 mi inversión que yo hice en todas esas empresas. Anexo 14, socios, accionistas que tuvieron acciones o partes sociales. De acuerdo a la NIF C11, capital contable, junto con la NIF B4, que es el estado de cambios en el capital contable, debemos de plasmar de acuerdo a la última acta que tuvimos en el año anterior, los socios o accionistas que tuvieron acciones o partes sociales. ¿Quiénes son mis accionistas? Tanto en la parte A, que sería un capital fijo, y la parte B, que es un capital variable, ¿no? Pero eso dependiendo si es una SADCB, SDRLDCB, entonces lo vamos a plasmar en el anexo 14. Anexo 15, conciliación entre los ingresos dictaminados según el estado de resultados, todo lo que yo llevé en el estado de resultados y los acumulables para efectos del impuesto sobre la renta y el total de actos o actividades para efectos al impuesto a valor agregado. Es decir, si yo tuve ingresos dictaminados según mi estado de resultados, pero acá, ¿qué pasa? ¿Por qué me dice acá, chicos? ¿Por qué me dice? Permítanme. ¿Por qué me dice que debo de llevar ingresos y los acumulables? Ok, yo tengo acumulables en impuesto sobre la renta y están en mi estado de resultados. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá cuando yo tengo un anticipo de clientes? ¿Alguien está trabajando en un despacho contable o a lo menos en una empresa donde en contabilidad? No, maestro, sí, maestro. Maestro, Nadie. Mirna, Ofelia, No, maestro. Mónica, No, maestro. Guadalupe, No, maestro. Gandhi. maestro, Nada, bueno, acá ¿qué pasa? Les explico rápido. Todo lo que yo llevo al estado de resultados, para efectos fiscales, yo ya lo estoy acumulando. ¿Dónde me lo dicen? De acuerdo al impuesto sobre la renta, en la ley del ISR, en su artículo 17, nos dice lo que vamos a acumular para determinar el efecto que vamos a hacer nuestro cálculo, ¿no? Ok, está bien, Iván. Pero acá, ¿qué pasa? Contablemente lo vamos a tener en el pasivo. Ya saben cómo se estructura un estado financiero, un balance general, activo, pasivo y capital. Capital es igual a activo menos pasivo. ¿Estamos correctos o no? ¿Sí o no? Sí, Ok, entonces, el anticipo de clientes nos dice el artículo 17 que vamos a acumular los anticipos. Pero contablemente no, chicos. Contablemente no. Fiscalmente sí. ¿Y eso qué nos causa? Aparte de todo esto, nos va a causar un efecto diferido. Que hoy acumulo, mañana devengo. Es decir, hoy lo voy a acumular fiscalmente, te voy a pagar fisco y mañana lo voy a llevar al estado de resultados. ¿Qué me va a causar esto? Me va a causar un efecto diferido. Me va a causar un impuesto diferido pasivo que va a estar reflejado en el pasivo. Debe estar reflejado en el estado financiero como impuesto diferido pasivo. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo una ganancia. Perdón, voy a pagar algo al fisco hoy
que mañana lo voy a llevar a mi estado de resultados. Eso es lo que nos dicen esto. Los acumulables del impuesto sobre la renta, ¿no? ¿Para qué nos va a servir este anexo? Para que determinemos que efectivamente todo lo que pagamos en IVA va a ser igual. Para eso es este anexo. ¿Sabes cuándo se nos va a complicar? Cuando el IVA tengamos en una empresa y se dictamine el IVA. De hecho, para el auditor es un poco complicado. De hecho, nosotros necesitamos especialistas en fiscal que nos ayuden, o el mismo contribuyente que tenga un fiscalista que él determine que efectivamente está bien. ¿Por qué te lo digo? Porque a lo mejor la empresa va a tener una tasa cero, una tasa exenta y una tasa al 16%. Y eso se nos va a complicar mucho. ¿De que se puede? Se puede. ¿El auditor lo debe hacer? No. Debe de revisar que efectivamente esté bien. ¿Quién lo debe hacer? La compañía. Es eso. Sigamos. Anexo, a ver, anexo 15, anexo 16, operaciones entre partes relacionadas. ¿Qué son las operaciones entre partes relacionadas? Esto nos va a decir que son todas las operaciones que yo tuve. Yo soy la empresa mamá y yo tengo mis empresas hijas. Yo soy empresa A y mis hijas van a ser B, C y D. Todas las operaciones que tuve con ellas, es decir, todos los ingresos y gastos que tuve con ellas, lo tengo que reflejar en el anexo 16. No cuentas por pagar y cuentas por cobrar, no. Todo lo que yo tuve en estado de resultados, es decir, ingresos, gastos con mis partes relacionadas, con mis empresas hijas. Anexo 17. Información del contribuyente sobre sus operaciones con partes relacionadas. Acá es un cuestionario que nosotros debemos de responder y de hecho este cuestionario más que nada lo responde el equipo de precios de transferencia. Ellos son especialistas en fiscal en una área de precios de transferencia donde ellos determinan que efectivamente la empresa A con la empresa B sí se tuvo el valor a mercado. Es decir, que la tiendita A con la tiendita B, yo te vendo un refresco, una Coca-Cola, esa Coca-Cola vale 13 pesos. Si tú vas a la tiendita y compras una Coca-Cola, te va a costar 13 pesos. Es decir, que la operación que tuvo con ellas es lo mismo a valor de mercado, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos, cuando no hay valor a mercado y te revisa el SAT, ok, tú le vendiste, sí, tú te estás deduciendo algo. Para ti, fíjate que tú le estás vendiendo no a valor de mercado. Entonces, para ti no es no deducible y a ti te vamos a acumular para efectos de determinar el impuesto sobre la renta todo el importe. O sea, si yo se lo vendía a 5 pesos, viene el SAT y dice que es a 13, me lo va a rechazar. Para la empresa B, es un gasto no deducible que le va a perjudicar. Y para empresa A, no son 5 pesos, son 13. Esta es la distinción, ¿no? Anexo 17, información del contribuyente sobre, esto ya lo habíamos visto, datos informativos, son datos informativos que se llenan. El contador público llena. El anexo 19 son información de los pagos realizados por la determinación del impuesto sobre la renta al activo diferido por la desconsolidación fiscal del 31 de diciembre de 2013 hasta el 2018. Eso ya no nos aplica. Aplicaba en su momento para las empresas grandes corporativos que consolidaban toda su información fiscal, pero ahorita ya no aplica. Anexo 20 tampoco aplica porque es desconsolidación fiscal.
Crédito por concepto de pérdidas fiscales, igual no aplica. Viene siendo de lo mismo. Anexo 22, pérdidas por enajenación de acciones. Si tuvimos pérdidas por la venta de nuestras acciones, lo vamos a poner. Si no, no. Anexo 23, inversiones. ¿Qué es las inversiones? Es el activo fijo. ¿Qué es el activo fijo? Pues vamos a plasmar todas las deducción de inversiones de acuerdo al artículo 34, utilizando las tasas máximas de ley, donde vamos a plasmar todos los porcentajes, ¿no? Es decir, que si un mobiliario para mí vale 10%, contablemente para mí vale 20%. Entonces va a haber distorsión ahí, me va a generar un impuesto diferido, ¿no? Anexo 24, cuentas y documentos por pagar y cobrar en moneda extranjera. Acá es decir que todas las cuentas por cobrar, todas las cuentas por pagar en moneda extranjera lo vamos a plasmar, ¿de acuerdo? Y vamos a poner el tipo de cambio. Préstamos en el extranjero, anexo 25, ¿no? Acá vamos a plasmar todos los préstamos en el extranjero que tuvimos, es decir, si yo estoy en México, yo soy una sociedad hotelera, mi holding, que es mi empresa mamá, está en España, pero yo resido acá en México. Y yo decido prestarle a Banco Sabadell. Banco Sabadell está en todo el mundo, está en Estados Unidos, está en España, pero yo le presto en euros. Entonces acá debo de plasmarlo. Anexo 26, integración de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Acá que vamos a plasmar en el anexo 26, pues son las pérdidas fiscales que tuvimos, ¿no? Así como su actualización y su utilización en los ejercicios que hayamos utilizado pérdidas fiscales. Aparte de todo, hay un anexo donde nos preguntan un cuestionario de diagnóstico fiscal, que es la revisión del contador público. Acá vamos a poner sí o no, de acuerdo a las preguntas que nos pregunte la autoridad. Y hay otro cuestionario, que es el cuestionario de precios de transferencia, que pues ellos lo deben de llenar, ¿no? En caso de tener el equipo de precios de transferencia. ¿Qué beneficios nos puede presentar el dictamen fiscal? Pues proporcionar a las empresas una seguridad en el cumplimiento que ya están correctamente de sus impuestos. No te puedan revisar, a lo menos que duden de los papeles del trabajo del contador público inscrito, donde tengan dudas, y al primero que van a llamar es al dictaminador. Y luego sigue a la empresa, ¿no? Ese es el único detalle. Y dos, en el reconocimiento de autoridades hacendarias, ya que es un documento fidedigno, altamente confiable y sobre la situación fiscal del contribuyente. Bueno, el ejemplo del CIPRED ya lo tienen y ese es el informe de opinión. Ahorita se los presento.